tardes a todos y todas. Vamos a comenzar el pleno ordinario de noviembre con el primer punto del orden del día, como habitualmente suele ser, es la aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Alguna observación al acta? Pues queda aprobada. Punto número 2, ejecución presupuestaria del tercer trimestre. Es una toma de conocimiento. Para el resumen del expediente tiene la palabra el señor secretario. El presente asunto fue dictaminado por la Comisión Informativa de Hacienda, Régimen Interior y Personal del 6 de noviembre de 2017, donde se dio cuenta del informe emitido por la Intervención Municipal relativo a la ejecución del tercer trimestre del presupuesto para el ejercicio 2017, informe emitido en fecha de 17 de octubre, donde se puso de manifiesto la normativa de legislación aplicable, así como la documentación que se incorpora a este informe en base al dispuesto al artículo 207 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y como documento que se incorpora se relacionaba al resumen de la clasificación económica, el desglose de los ingresos corrientes, de ingresos de capital financiero, de gastos corrientes, de operaciones de capital financiero, remanente de tesorería, dotación de plantillas y retribuciones. Se pone de manifiesto que se ha cumplido con la obligación de revisión telemática de la información requerida dentro de los plazos establecidos y que se cumplen los objetivos de estabilidad presupuestaria, siendo el nivel de deuda viva de 0 euros. De este informe se dará cuenta al Pleno de la Corporación y la Comisión quedó enterada. Gracias. Bueno, lo más interesante de la ejecución presupuestaria del tercer trimestre, aparte de los pasos habituales que hay que hacer, como todos ustedes han escuchado y todas ustedes, es que aquí se aprobó una modificación de crédito para que el Ayuntamiento tuviese deuda a 0 y hoy, y con la ejecución presupuestaria del tercer trimestre, pues así ha sido. El Ayuntamiento de Navarural a día de hoy tiene una deuda viva de 0 euros. Yo creo que eso es algo que todos tenemos que felicitar. Pasamos al punto número 3. Periodo medio de pago global a proveedores, informe de morosidad del tercer trimestre de 2017, toma de conocimiento. En la misma Comisión Informativa de Hacienda, Régimen Interior y Personal del 6 de noviembre se dictaminó, se tomó conocimiento del periodo medio de pago global a proveedores, informe de morosidad emitido por la Tesorería de Fondos. Los conceptos medios de pago son los regulados en la Ley 15 de 2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3 de 2004, por la que se establece la medida de lucha contra la morosidad de las operaciones comerciales. En cuanto a los objetivos, en el informe están en los pagos realizados en el trimestre, los intereses de mora pagados en el trimestre, las operaciones pendientes de pago al final del trimestre. En cuanto al contenido del informe, el informe de pagos realizados durante el trimestre, el total de los pagos realizados han sido el periodo medio de pago 21,3603 días. Dentro del periodo legal de pago se han pagado un número de 855 por un importe total de 1.265.214 euros con 20 céntimos. Fuera del periodo legal de pago se han efectuado 58 operaciones de pago por un importe total de 85.692,82. En cuanto a los intereses satisfechos por demora, son 0 euros. Y en cuanto al informe de facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final de este trimestre, se corresponden con un total de 19.860,61 días. Son 119 las operaciones. Y luego, por último, fuera del periodo de pago hay 0. Y en cuanto al resumen de la información relativa al periodo medio de pago, la ratio de operaciones pagadas han sido menos 8,64, el importe de los pagos realizados 1.350.907,02, la ratio de operaciones pendientes en días son menos 10,75, pagos pendientes 344.059,24 y periodo medio de pago menos 9,07, que es el indicador final
inferior al plazo máximo de pago legalmente establecido de conformidad con la normativa de morosidad, que asciende a 30 días. La comisión quedó enterada del informe de la tesorería. Gracias, señor secretario. Pasamos al punto número 4, moción del Grupo Municipal Popular, instando a la Junta de Extremadura a establecer una bonificación del 99% en el impuesto de sucesiones. Grupo Municipal Popular. Para la lectura del expediente tiene la palabra el señor secretario. La Comisión Informativa de Hacienda, Régimen Interior y Personal de 6 de noviembre de 2017 se dio cuenta de la moción presentada por el Grupo Municipal Popular instando a la Junta de Extremadura a establecer una bonificación del 99% del impuesto de sucesiones. Se dio cuenta de la moción presentada por el Grupo Popular del tenor general siguiente. En base al marco normativo existente, donde las comunidades autónomas ostentan capacidad para desarrollar determinados impuestos cedidos por el Estado, se ha configurado un mapa fiscal desigual, desequilibrado e injusto debido al diferente trato fiscal en función del territorio donde se resida. Extremadura ha sido históricamente una de las comunidades autónomas con mayor presión fiscal de toda España, circunstancia que provoca un agravio comparativo entre nuestros paisanos y los empadronados en otras regiones, una especial incidencia en la figura del impuesto de sucesiones y donaciones. Con el objetivo de minorar la presión fiscal a las familias extremeñas, en la pasada legislatura el gobierno del presidente Monago abordó dos ambiciosas reformas que aliviaron el esfuerzo que los extremeños realizan con su contribución al sostenimiento de las cuentas públicas, modificando, entre otros, el impuesto de sucesiones y donaciones. Razones de justicia social impulsaron la necesidad de reducir una figura impositiva que contó con un clamoroso apoyo ciudadano generado a raíz de situaciones de injusticia y de dificultades en las familias, que veían cómo la Junta de Extremadura se había convertido en un ente confiscatorio que penalizaba el ahorro, la capacidad de consumo, desincentivaba la creación de riqueza e invitaba a quienes más recursos disponían a deslocalizar su domicilio fiscal en otras comunidades autónomas más atractivas para sus intereses. Durante estos 2 años de legislatura, el Gobierno de la Junta de Extremadura ha pretendido en varias ocasiones eliminar las bonificaciones aprobadas en la anterior legislatura, permaneciendo invariables las bonificaciones relativas a las transmisiones mortis causa, sucesiones, tras intensas labores de negociación llevadas a cabo por el Grupo Parlamentario Popular, PP, en el Parlamento de Extremadura, con el objetivo de no incrementar la carga fiscal de las familias extremeñas. Sin embargo, la situación actual permite concluir que ha llegado el momento de completar la reforma emprendida por el Gobierno del presidente Monago y aliviar la carga fiscal que los extremeños soportan a través de múltiples figuras impositivas que en muchos casos son de las más altas del país. El Pleno del Ayuntamiento de Naval de la Mata no puede ignorar el importante movimiento social surgido en nuestra región para reivindicar la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones que agrupa a cientos de ciudadanos y familias que se han convertido en los canalizadores y cara visible del clamor social de todo el pueblo extremeño contra un impuesto injusto. Desde el Grupo Popular entendemos que la amplia casuística ha demostrado que el impuesto de sucesiones y donaciones es una figura confiscatoria que penaliza a las clases medias y desincentiva el ahorro, existiendo razones sociales, técnicas y de justicia tributaria que hacen improrrogable acometer desde las competencias autonómicas una bonificación que represente en la práctica su supresión. Por todo ello, solicitamos al Pleno de la Corporación Municipal para su aprobación los siguientes acuerdos. Primero, instar a la Junta de Extremadura a establecer una bonificación del 99% del impuesto de sucesiones y donaciones, tanto para transmisiones intervivos como multicausas, entre padres, hijos, cónyuges y equiparados. Instar a la Junta de Extremadura a establecer bonificaciones específicas para aquellos otros grados de parentesco donde por razones de cuidados, convivencia o cualquier otra derivada de la amplia casuística familiar sea necesario contemplar un mejor tratamiento fiscal. Tercero, instar a la Junta de Extremadura a abordar una reforma fiscal que equipare a Extremadura con las regiones que ostentan menor presión fiscal de toda España. De la presente moción se dará traslado a la Junta de Extremadura y a la Asamblea de Extremadura. La Comisión de Hacienda, con los votos a favor de los componentes del Grupo Popular, 3, y las abstenciones del Grupo Socialista, 4, de la representante del Grupo Independiente por Navalmoral, 1, del representante de Extremeños, 1, y del representante de Izquierda Unida López, 1, acuerda dictaminar favorablemente la moción presentada. A de la Mata, 6 de noviembre de 2017, el secretario de la Comisión. Sí, me está comunicando el señor Cuevas que votó en contra. Igual hay un error material.
Bueno, se subsanará el error material sobre pruebas. Se toma conocimiento del mismo y se subsana. Perdón, señora Rodicio, cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Buenas noches. Me gustaría, antes de entrar en el debate en sí de la moción y por una cuestión de orden, hacer referencia a lo sucedido en el último pleno en relación al debate de la moción presentada por mi grupo. Como recordarán, en dicho pleno, esta portavoz solicitó una última intervención para cerrar el debate y la presidenta en un primer momento se lo denegó, aunque luego dijo que no conocía a instancias mías y nombrando de ese reglamento, dijo que en ese momento no lo recordaba y no podía consultarlo, me concedía la gracia de ese último turno, pero yo decliné la utilización. Como previsión y como tengo intención de pedir ese último turno para cerrar el debate, quiero leerles, para conocimiento de todos, lo que dice... Señora Rodicio, no es necesario porque yo ya he consultado el error. Yo creo que es lo que... el reglamento del ayuntamiento, yo creo que lo que se trata es de turno de palabra es que usted defienda su moción. Vale. Si me pide el turno de palabra se la voy a dar, pero evidentemente, como todos comprenderán, en la próxima moción quien tendrá 3 turnos de palabra será el equipo de gobierno. Vale, es que sí, hay que utilizar el reglamento. Pero siempre. Siempre. La pena es que no haya carácter retroactivo en ciertas cosas. Comience con la moción, por favor. A lo mejor se tratará de que... No, se lo recuerdo. De conocer el reglamento. Pues usted, cuando estaba sentada donde está el señor Iñaki Rodríguez Jiménez sentado actualmente, a lo mejor también podría haberlo leído. Yo no tenía capacidad de darme de quitar la palabra. No, pero también lo conocía y nunca protestó. O sea que si quiere, pues vamos a evitar este debate, que es innecesario porque vamos a hacerlo tal y como se debe, y defienda su moción, que es lo que compete al punto del orden del día número 3. Bien, de acuerdo. Pues entonces, entrándome en el asunto de la moción, la hemos traído a este pleno para que las familias que han perdido un ser querido no pierdan también aquellos bienes que ese familiar por los que ese familiar ha estado trabajando toda su vida. La traemos porque somos conscientes de que hay un movimiento social que nos exige a todos que actuemos. Comprendo y sé y conozco que está habiendo negociaciones sobre este extremo, pero hasta donde yo sé, hasta donde mi grupo sabe, esas negociaciones afectan solamente a la subvención del impuesto de sucesiones. Nosotros con esta moción vamos más allá y hablamos también del impuesto de donaciones y hablamos también de una reforma fiscal. El Pleno del Ayuntamiento de Navalmoral consideramos que no puede ignorar ese importante movimiento social y, puesto que somos sus representantes, desde aquí mostrarles nuestro apoyo. Entendemos que la amplia casuística ha demostrado que ese impuesto de sucesiones es una figura confiscatoria, que además, también por las últimas noticias, si a Extremadura van a llegar 80 millones de euros más en transferencias del Estado, creemos o consideramos que es momento de que ese dinero revierta en los extremeños. Creemos que es el momento que desde aquí, desde Navalmoral y en nombre y representación de los ciudadanos que nos han votado, instemos a la Junta de Extremadura a adoptar las medidas precisas y necesarias para rebajar esos 2 impuestos, es decir, para que se subvencione el impuesto de sucesiones y donaciones en un 99% y para que acometan de una vez por todas una profunda reforma fiscal que equipare a los ciudadanos de Navalmoral y de Extremadura con los ciudadanos de otras comunidades autónomas. Y como primer turno de defensa de la moción he terminado. Gracias. Gracias, señora Rodicio. Señor Cuevas. Gracias, señora presidenta. Bien, ya que vamos a valorar el impuesto de sucesiones, quizás sería conveniente hacer una retrospectiva y ver cómo nace y cuáles serán los objetivos del mismo. El impuesto de sucesiones es ideado por los liberales del siglo XVIII para combatir lo que en su opinión era una injusticia, y era que suponía que la nobleza perpetuase su poder y su patrimonio en función del nacimiento en lugar de en función del esfuerzo y del trabajo. Es decir, lo que buscaba era eliminar esas asimetrías que se producían por el mero hecho de nacer, para igualar las oportunidades. Básicamente lo que querían era que el patrimonio, el nivel económico de cada cual, se acercase lo máximo posible al esfuerzo
y se alejase lo máximo posible del esfuerzo ajeno, de los méritos ajenos, por mucho que compartiesen la misma sangre. Por eso, este impuesto se conoce desde un principio como el impuesto de los ricos, y no solo en España, porque es un impuesto que está presente en casi todos los países desarrollados de nuestro entorno. Y es un impuesto, además, que hace un maridaje bastante efectivo con la Constitución española, concretamente con el artículo 31. El artículo 31, que es el que se refiere a los tributos. ¿Y qué dice el artículo 31? Pues que todos colaboraremos en el sostenimiento de los gastos públicos en base a nuestra capacidad económica dentro de un sistema tributario justo y bajo los principios de igualdad, progresividad y en ningún caso confiscatorio. Es importante que recordemos esto: capacidad económica, progresividad y en ningún caso confiscatorio. La pregunta es, ¿continúa siendo este impuesto el impuesto de los ricos? Pues yo creo que lo mejor que podemos hacer es bucear dentro del impuesto y ver qué es lo primero que tenemos que saber es que a la hora de ver los herederos se dividen en 4 grupos. Grupo 1, menores de 21 años. Grupo 2, ascendientes, descendientes, cónyuge, abuelos, padres, hijos, esposa o marido. Grupo 3, primos, hermanos, tíos, etc. Y grupo 4, desconocidos. El grupo 4 obviamente es residual y el grupo 3 es muy poco habitual. Pero es que además esos dos grupos tienen una misma fiscalidad en todas las comunidades autónomas. La madre del cordero está en el grupo 1 y el grupo 2, que es el objetivo, entiendo, de esta moción y es el objetivo de las movilizaciones sociales que estamos viendo. ¿Y cómo afecta el impuesto de sucesiones al grupo 1 y al grupo 2? Pues es muy sencillo, es una tabla muy básica. Aquí convergen dos leyes que están, a las que se puede acoger el heredero en función de cuál resulte más beneficiosa. La del 2013 y la del 2015. ¿Qué dice la del 2013? Pues los impuestos de sucesiones no solo miran lo que se hereda, sino el patrimonio del que hereda, del heredero. Y el del 2013 dice, de un patrimonio preexistente del heredero de hasta 300.000 euros. Tú tienes que iniciar una familia, te compras una casa, tienes un sueldo en Extremadura bastante bajo, por cierto, pagas impuestos, pagas hipotecas, estás pagando facturas, ropa, bienes de consumo, y aún así tienes que tener 300.000 euros. Yo aquí le reconozco que de inicio ya metía a toda la sociedad extremeña, desde el principio. Bueno, pues si este heredero que tiene hasta 300.000 euros de patrimonio persistente recibe 175.000, no paga nada, paga cero. ¿Cuántas personas en Extremadura reciben 175.000 euros de herencia? Por persona. Si son 2 hermanos serían 350, si fuesen 3 hermanos 525.000. ¿Cuántas? Yo entiendo que muy pocas. Es decir, aquí, en el 2013, incluyo a la práctica totalidad de la sociedad extremeña. Pero, insisto, en principio, yo no sé nada. Si el patrimonio preexistente del heredero es de entre 300 y 600.000 euros, que es un pastizal, ya se aplicaría el 2015. ¿Y qué dice la del 2015? Pues que hasta 175.000 tiene una bonificación del 99%. 99%. Hasta 325.000 por heredero, que ya dispone de hasta 600.000 de patrimonio, tiene un 95%. Y si llega a los 600.000 de herencia, un 90%. Pero es que además es compatible con una cantidad enorme de reducciones, como puede ser la de la vivienda habitual, que es un 100%, discapacitados, explotaciones agrarias, empresas unipersonales. Es decir, no solo se acoge a esas modificaciones que ya son muy elevadas, sino que además tiene reducciones. La pregunta es, ¿cuánta gente paga el impuesto de sucesiones? Y como yo de hace meses comencé a ver en distintos establecimientos de Navalmoral hojas de recogida de firmas para suprimirlo,
Pues al principio me sorprendí, pero ya cuando vi que esas hojas se retiraban completamente firmadas, ya me empecé a preocupar. Yo ya empecé a cuestionarme una serie de cosas que daba por hecho. ¿En base a qué? Pues en base a que llevo 47 años en Navalmoral, creo que conozco la sociedad morala, tengo relaciones con una cantidad de gente enorme y pensaba que sabía más o menos cuál podría ser el patrimonio de mis vecinos. Pero claro, cuando yo veo todas estas recogidas de firmas, me empiezo a cuestionar muchas cosas. Y me empiezo a cuestionar también información externa. Esta que dice, por ejemplo, es oficial, que Navalmoral de la Mata es una de las 3 poblaciones de más de 10.000 habitantes de España con la renta per cápita más baja. De las 3 de toda España. Eso tiene que tener una consecuencia directa en el... La renta per cápita más baja. Más alta, señor Cueva, ponerla aquí. No, más baja. ¿Cómo más alta? La renta per cápita más alta en Navalmoral. Es la más baja. Según las noticias que yo he leído, no, pero bueno, yo Pues puedo equivocar. insisto, yo se la traeré, es la más baja, de más de 10.000 habitantes. Insisto. Eso tiene que tener una consecuencia directa sobre el patrimonio de los hogares. Y por añadidura, sobre impuestos de sucesión. Y también me cuestionaba, por ejemplo, estos informes que vemos mensualmente de la EPA, que dicen que el índice de paro en Navalmoral es de los más elevados de Extremadura mes tras mes. Eso tiene que tener una consecuencia directa sobre los patrimonios de los hogares y por ende en el impuesto de sucesiones. Ya dudaba incluso de que Extremadura sea zona 1 en Europa, es decir, una de las 3 regiones más pobres de toda Europa. Tiene un 68% del Producto Interior Bruto de la media europea. Eso tiene que tener una consecuencia en el patrimonio de los hogares y por añadidura en el impuesto de sucesiones. Yo todo eso lo pensaba. De modo que yo ya no sabía si vivía en Navalmoral o en Puerto Banús. Si esto era Navalmoral o Puerto Banús. Porque si tanta gente está firmando para que se diera un impuesto, es que hay mucha gente perjudicada por ese impuesto. De modo que para tratar de mitigar mis dudas, pues me dirigí a un lugar donde se realizan todo este tipo de documentación, a la notaría de Navalmoral. Y llegué y pregunté. Y dije, vamos a ver, ¿tanta gente en Navalmoral paga impuestos de sucesiones? Y me contestaron, casi nadie en Navalmoral paga impuestos de sucesiones. Casi nadie. Grupo 1 y grupo 2, Y yo les pregunté, digo, vamos a ver, si casi nadie paga impuestos de sucesiones, dame datos, dame estadísticas. Y me dijeron que ellos ahí no elaboraban eso, que en su día a día me podían decir que en el grupo 1 y grupo 2, en Navalmoral y su entorno, casi nadie paga impuestos de sucesiones. Pero me dijo, pero mira, acércate a la oficina liquidadora, a la contribución, y a lo mejor allí te lo digan. Y digo, pues bueno, bien. Me fui a contribución e hice la misma pregunta. ¿Tanta gente paga impuestos de sucesiones en Extremadura? Y me contestaron exactamente lo mismo. Casi nadie del grupo 1 y grupo 2 paga impuestos de sucesiones en Navalmoral. Le volví a pedir datos estadísticos y tampoco me los supieron dar. Y me dijeron, quizás en Mérida te puedan ayudar. En Mérida. Pues yo el jueves pasado me fui a Mérida. Y directamente me reuní con 2 personas que sí considero que tienen los conocimientos, que sí considero que tienen la información y que sí considero que tienen los datos suficientes. La directora general de tributos de la Junta de Extremadura y la jefa del Servicio de Inspección Fiscal de la Junta de Extremadura. Me reuní con ella, estuvimos hablando largo y tendido sobre el impuesto de sucesiones, a lo que aplicaba, lo que ocurría en la sociedad, para finalmente lanzar la pregunta del millón. ¿Cuánta gente paga impuestos de sucesiones en Extremadura? ¿Un 30%? No, menos. ¿Un 20%? No, menos. Pues un 10%. No, un 5%. Ese fue el dato oficial que me dieron la directora general de tributos y la directora fiscal. Un 5% pagan una cantidad medianamente en impuesto de sucesiones, lo cual indica que el 95% o no paga o paga una cantidad sumamente simbólica. Algo que se corresponde
con la sociedad en la que vivimos, con la región en la que vivimos y con el patrimonio que tenemos. Muy bien. Se puede interpretar que a lo mejor esta es una opinión secada. Entonces vamos a echar mano de este documento. Esto es la tributación autonómica, medidas de 2017, y está actualizado a 31 de octubre de 2017. Este documento lo elabora el Ministerio de Hacienda, Ministerio del Gobierno del PP. ¿Y qué dice la tributación autonómica en su página 11? Pues dice este informe oficial que en las adquisiciones multicausas, en el panorama autonómico actual, se vislumbra una tendencia a disminuir significativamente el gravamen aplicable a los parientes más próximos hasta llegar en algunos casos a la práctica supresión del mismo. Y en el caso concreto de Extremadura, dice, sin suponer una desfiscalización casi completa, minoran significativamente el gravamen. Lo que viene a decir este informe oficial del gobierno de su partido es que casi nadie paga impuestos de sucesiones en Extremadura. Esto es lo que viene a decir. Voy a beber, ¿me permiten? Faltaría más. Lo que sí le pido que por favor vaya concluyendo su primer turno de palabras, que quedan unos cuantos. Bien, recapitulemos. Por un lado tenemos... Sí, hay que recapitular. Por un lado tenemos un impuesto al que basta echar un vistazo por encima y saber dónde vive para interpretar que casi nadie paga impuestos de sucesión. Tenemos unas oficinas de liquidación y una notaría que dicen que casi nadie paga impuestos de sucesión. Tenemos la Dirección General de Tributos que dice que casi nadie paga impuestos de sucesión. Y tenemos un informe de su partido, del gobierno, que dice que casi nadie paga impuestos de sucesiones en Extremadura. Y por otro lado tenemos esto, que dice todo lo contrario. No solo dice que se paga un exceso de tributos en Extremadura, sino que existen razones sociales, técnicas, de justicia tributaria, que es una figura confiscatoria. Ojo, figura confiscatoria, recordemos lo que he dicho del artículo 31, sería una figura anticonstitucional. Habría que denunciarlo en el Tribunal Constitucional, porque recuerde que somos todos muy constitucionalistas, o al menos sobre lo que... Entonces, ¿qué demonios está pasando? Pues yo creo que lo que está pasando es una especie de tormenta perfecta. Por un lado tenemos a una sociedad que tiene un desconocimiento absoluto de lo que es el impuesto de sucesiones y que además está siendo constantemente bombardeada con mentiras, manipulaciones, tergiversaciones, intereses espurios de algunas asociaciones, leyendas urbanas que se transmiten boca a boca, sin analizar, y por esto, claro, por un ejercicio de populismo absoluto, una manera de tratar de captar votos, de pescar en ríos revueltos. Y yo le digo, yo no sé quién es el ideólogo de esta moción. Yo entiendo que debe ser el señor Monago, porque aparece en varios episodios durante la misma, además revestido en un aura de paladín contra la injusticia, pero si ha sido él, he de decirle que es un irresponsable por decir estas cosas, que además son en su mayor parte mentiras, y que además yo diría incluso que es temeraria, porque decir a los ciudadanos que la Junta de Extremadura les está robando, les está confiscando los bienes, es de una responsabilidad, sinceramente, mayúscula. Yo creo que lo que debería hacer el Partido Popular es una de las obligaciones a las que estamos obligados, para la redundancia, por estar aquí, que es informar a los ciudadanos sobre las cosas que les preocupan. Lo que tienen que hacer es decirles, este es el impuesto, esto es a lo que obliga, y esto es a quienes afecta. Y a lo mejor esos ciudadanos, bien informados, deciden que en lugar de ser unos ciudadanos del siglo XXI que se manifiestan para que los ricos no paguen, preferirían ser unos ciudadanos del siglo XVIII que obligarles a hacerlo. Muchas gracias. Señor Muñoz. Ah, no, perdón, señor Rodríguez. Vale. Muchas gracias. Voy a procurar no extenderme tanto ni retrotraerme al siglo XVIII como se ha retrotraído aquí el compañero. Yo lo primero
primero que me voy a decir es que voy a cambiar mi sentido de voto y lo voy a votar en contra, pero por razones lógicas, ¿no? Vamos a ver. Lo primero, creo que esta petición del 99% ya se ha hecho en la Junta de Extremadura y ya la ha hecho el PSOE. A mí me parece incluso esta moción un poco extemporánea, empezando por ahí. Lo segundo, el problema de Extremadura y la carga fiscal de Extremadura no es solamente el impuesto de sucesiones. La carga fiscal en Extremadura la da sobre todo el porcentaje de IRPF que los extremeños soportan, uno de los más altos de España. Aquí se ha dicho de que, bueno, que casi todo el mundo está exento de pagar este impuesto. El 90, yo tenía los cálculos del 95 hechos por mi experiencia laboral, pero bueno, viene siendo a lo mejor un 5% de la población extremeña, pues bueno, nos olvidamos de eso, a lo mejor 50.000, más o menos a unos 55.000 habitantes en Extremadura, que sí que van a poder, que sí que tienen que pagar este impuesto, no un impuesto de ricos, ¿vale? Aquí no tenemos que confundir patrimonio con liquidez. Muchas veces parece que incluso nos alegramos de que haya gente que tenga que pagar este impuesto. El problema que hay en Extremadura, con su carga fiscal y con su impuesto de sucesiones, es el problema del plazo, sobre todo. Este es un impuesto cedido, pues la ley 87, que modificaba la ley del 67, el reglamento del 91, y luego hay una ley del 2009, en su título tercero, creo que es la que cede este impuesto a Extremadura. Sí que es cierto que en muchas comunidades autónomas han rebajado los coeficientes, en Extremadura se siguen bajando las bonificaciones en la cuota, pero no se ha hecho absolutamente nada con el plazo. El plazo es lo que mata el impuesto de sucesiones aquí en Extremadura. Mientras en otras comunidades, si te pasas de los 6 meses famosos que marca la ley estatal, te siguen poniendo, te puedes seguir acogiendo a todas las reducciones y a todas las bonificaciones que marca la ley, tanto las leyes autonómicas como las estatales, en Extremadura no. El problema es que aquí antes prácticamente nadie hacía impuestos de sucesiones porque ni notarios ni registradores advertían de eso a los contribuyentes, pero la Junta de Extremadura desde 2010-2011 dio una orden a los registros civiles que tienen que comunicar todos los fallecimientos que se producían en Extremadura. Por justicia social hubiese sido lógico que cuando se empieza a mandar masivamente esas cartas a todos los extremeños que no han hecho el impuesto de sucesiones, por justicia social hubiese sido lógico mirar caso por caso y articular un poco más esa ley. Porque sí, es una ley que grava el patrimonio, pero nos encontramos que grava las viviendas habituales, grava los locales a lo mejor de los que se sustentan ciertas familias, y no se ha hecho absolutamente nada en ese aspecto. En cuanto a lo de equiparar sucesiones y donaciones, pues hubo aquí una ley que creo que ha durado 1 año y medio, una bonificación que hubo en las donaciones, que prácticamente se quedaba exento para el donatario, pero nada se decía del gravamen que suponía al donante haber donado en vida a los hijos. ¿Por qué? Vamos a ser coherentes, es decir, los gastos que tiene una comunidad autónoma son los que son, y las líneas de financiación son muy pocas. Te venden muy bien que hay una ley que bonifica el 99% una donación, pero nada decían que al donante, Hacienda y el IRPF se lo iba a considerar como si hubiese vendido, es decir, una variación onerosa. ¿Qué es lo que se pretendía ahí? Oye, mira, vamos a fomentar que haya donaciones, que se mueva ese patrimonio de padres a hijos, pero luego a través de IRPF vamos a recaudar lo que no hemos recaudado en la vida, y eso es lo que se estuvo haciendo durante 1 año y medio con la famosa ley de donaciones, que prácticamente se quedaba exento al 100% para el que recibía. Pero para que el donara, desde luego se lo consideraban como si hubiese vendido a un tercero, y eso tampoco se puede considerar. No veo nada de eso en esta moción, no veo nada que se refiera al plazo, que es el gran problema que hay en Extremadura. Y por razones de justicia social, yo me tengo que acordar de una familia que hay aquí que lo está pasando muy mal, y por razones de justicia social
ese expediente que se inició en el 2013 se tenía que haber parado en el 2013 en la Junta de Extremadura cuando gobernaba el PP. Entonces, por eso voy a rechazar esta moción. Nada más. Muchas gracias. Gracias, señor Rodríguez Quirós. Señor Muñoz. Gracias, señora presidenta. Bueno, pues nosotros anunciamos el voto a favor. Y no es un voto a favor simplemente porque estemos de acuerdo con la supresión del impuesto de sucesiones, claro, entrar un poco más en profundidad, sino porque el votar en contra de esta moción que pretende la supresión del impuesto de sucesiones da una sensación como que, en su caso es comprensible, pero en otros no tanto, como que no se está a favor de la supresión. Se haya hecho ya o no se haya hecho ya, el impuesto de sucesiones es un impuesto injusto y el voto a favor nuestro es un símbolo de que estamos de acuerdo con la supresión del impuesto de sucesiones. El impuesto de sucesiones, veamos un poco el micro, mucho. El impuesto de sucesiones es un impuesto injusto, aunque sea escaso. Por ser escaso no deja de ser algo injusto. Graba una vivienda que viene ya grabada con anterioridad. Con la adquisición se paga el impuesto. Cuando mantienes el bien inmueble, cada año pagas impuestos. El volver a pagar el impuesto cuando fallece un ser querido me parece un poco injusto. Me sorprende el argumento que ha utilizado el compañero de Izquierda Unida, porque es el mismo exactamente que utilizaba el Partido Popular, en concreto Monago en sus mítines hace 6 años, que decía, yo recuerdo que decía, el impuesto de sucesiones, ¿para qué lo vamos a quitar? Si aquí no paga nadie. Pero ahora nos hemos dado cuenta. Sí que es cierto que hace 6 años no se reclamaba tanto por lo que ha dicho el señor Rodríguez, porque la Junta de Extremadura levantaba la mano, no había requerimientos, en un plazo de 4 años prescribía el impuesto y nadie pagaba el impuesto. Cuando la Junta de Extremadura se puso seria y empezó a hacer las sanciones fue cuando se ha empezado a movilizar la gente y nos hemos encontrado, se han encontrado los políticos de cara con la opinión popular en contra de los que pagan y de los que no pagan. Porque evidentemente no todos pagamos, pero hay bonificaciones de 175.000 euros por heredero. Si heredas menos y tu patrimonio preexistente es inferior a 300.000 euros, que es algo que conozco porque trabajo en ello y lo hacemos en colaboración con una entidad de la aseguradora, patrimonio preexistente de 300.000 y heredas menos de 175.000 euros, sí que es cierto que está bonificado. Y he hecho muchas liquidaciones de impuestos de sucesiones exentas. Pero sí que es cierto que algunas no. Cada día el valor de los inmuebles va subiendo. Es fácil que un hijo único herede 1 o 2 propiedades que hayan venido de sus abuelos y de sus padres. Hereda un piso en el centro de Navalmoral, que vale más de 175.000 euros. Eso no significa que tengas líquido para pagar el impuesto. Lo que es la tramitación del impuesto también es injusta. El plazo de 6 meses es muy corto y muy breve. Segundo, no te permite vender el piso, porque si yo heredo, venga, pues lo vendo y pago. No puedo, tengo que pagar el impuesto y luego heredar. Depende. Cuestiones de abogados, cada uno en su trabajo, por favor. Aquí estamos en un pleno y aquí somos concejales, dejamos de tener cada uno nuestro negocio. Bueno, que hay un caso aquí que se puede hablar, que no le dejan ver. Entonces no deja de ser un impuesto injusto. Yo creo que la vivienda ya está bastante grabada durante toda la vida de las personas y la propia vida de la vivienda, como para tras un fallecimiento volver a grabarla. Consideramos que es un impuesto injusto, estamos a favor de la supresión y por supuesto la vamos a votar. Dejo que siga el debate de los partidos fuertes. Pues esto no le beneficia, señor Muñoz. Señor Carreño. Sí. Bueno, nosotros vamos a mantener nuestra abstención. Voy a intentar explicarme por qué mantenemos nuestra abstención a esta moción del Grupo Popular referente a la bonificación del 99% en el impuesto de sucesiones. De entrada, según lees la moción, todos la votarían a favor, todos, me refiero a todas las clases medias y clases altas, porque beneficia a todas. Luego eso yo creo que es indiscutible, todos estaríamos de acuerdo. Pero yo quería plantear una pregunta. ¿Creen que este tema tan serio es para traerle a este ayuntamiento y a este pleno, donde no tenemos poder de decisión ni de quitar ni de poner este impuesto?
Esa es nuestra abstención. Creemos que podemos debatir como nos está pasando, pero esto es del Parlamento, está ahora mismo en ello. Yo quiero hacer una reflexión, estos números y estas cosas no he leído, y sí, me suenan todos, pero bueno, yo creo que no nos vamos a meter, yo no me voy a meter en ello. Yo voy a hacer una reflexión. Es cierto que el señor Monago hizo en su campaña, o en el año anterior, unas bonificaciones que afectaron, beneficiaron a mucha gente. No hizo la bonificación del 99%. Hoy el señor Bar dice que la bonificación va a ver si la reforma, estas bonificaciones, de forma equitativa, es un sí, pero no es un no. ¿Qué quieren ustedes? Que yo, ¿quién soy yo para decir aquí sí o no a un impuesto de sucesiones? Yo creo que no es nuestra competencia y eso es a lo que a eso me refiero mi abstención. Vamos a ver, razonando, sin querer meterme mucho en el tema, ¿por qué el señor Monago y el señor Vara no son capaces de solucionar un tema como este? Pues yo creo que a todos se nos ocurre el tema, es un problema económico. De este impuesto se sacan, me parece, 37 millones en el 2016 de este impuesto. Si este impuesto le quitamos, habrá que sacarle de otro sitio porque los ingresos y los gastos, todos sabemos que eso tiene que cuadrar. Extremadura, podemos permitirnos quitar este impuesto de esta cantidad de dinero. Esto no es un tema del Parlamento extremeño, sé que están en ello, están hablando a ver cómo hacemos. Que de acuerdo que hoy día el señor Vara quiere solucionarlo, bonificarlo, quitarlo, no. La sucesión de padres a hijos, o padres-hijos, cónyuges y más gente alrededor, estos son criterios de ellos, de debatir entre ellos. Nosotros podremos opinar, pero yo, como extremeño, opino que no se me puede quitar a Extremadura un impuesto que es dinero, a ver si me dan, no me quiten, que estamos siempre oyendo de quitar. Ahora mismo nos vamos a ir el próximo sábado a Madrid a una manifestación. Por favor, pedimos un tren digno. ¿Y qué queremos? También quitar el impuesto donde no lo podemos recabar de otra forma. Miren, hoy, precisamente, en información, Navarra hoy ha cogido, y todas las herencias menores de 250.000 euros exentos. Los mayores de 50.000 euros los ha subido OLE. Es decir, que el que tenga, que paguen, pero si es que no se puede hacer de otra forma. ¿Cómo lo hacemos? ¿De dónde sacamos el dinero? Esto, de acuerdo, que a lo mejor nadie paga, si paga, pues si nadie paga, no sé qué estamos hablando del impuesto, no hace falta sacarle a colación ni sacarle a debate. Pero que es un tema que se nos escapa de verdad un poco de las manos, podemos hablar, aquí tenemos dos letrados, que ellos saben más que nosotros, por supuesto, en el tema, y no nos compete, de verdad, por eso yo creo que esa es nuestra atención y así la mantenemos. Gracias. Gracias, señor Carreño. Señor Rodríguez Jiménez. Sí, gracias, señora presidenta. Lo primero que le voy a decir a la señora presidenta es que por mi parte solo voy a realizar 2 turnos por el bien del público y de los redactores de la acta. Voy a leer alguna cosa de la ley, poca, a riesgo de ser pesado. La fijación del hecho imponible. Artículo 3. La adquisición de bienes y derechos por herencia, legado o cualquier otro título sucesorio. Este es el meollo, el origen. Lo que se critica, lo que se ataca por muchos ciudadanos, es decir, la imposición a la herencia. Por lo que hace unos días cantaban en la plaza lo de no hay pan para tanto chorizo. Ese es el meollo, el hecho imponible. Luego también el artículo 5, el sujeto pasivo, estarán obligados al pago del impuesto los causalientes de las adquisiciones mortíferas. Luego, determinadas cuestiones de procedimiento. El artículo 9, la base imponible, el 21 la tarifa, la cuota el 22, el devengo el 24. Hay alguna cuestión que ha dicho el señor Rodríguez Quirós en relación a la orden del notario y registradores. Bien, eso también viene en esta ley. Pero de esta ley no se dice absolutamente nada en la moción. Absolutamente nada en la moción. ¿Por qué? Porque estoy hablando de la Ley Nacional del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que efectivamente, como gobierna el Partido Popular a nivel nacional, pues no nos interesa incluirlo en la moción. Claro, es que la moción, ahí en un momento, como ya se ha dicho por el señor Cuevas,
se dice que el impuesto es una figura confiscatoria que penaliza a las clases medias, que desincentiva el ahorro. Bueno, pues todo eso es porque hay un hecho imponible que lo fija el Estado, que es el que fija, que es el que, en este caso, publicó la ley del impuesto y que nadie ha tenido a bien, el señor Rabi tampoco, a impulsar su derogación. Bien, yo en este primer turno ni me decanto o no nos decantamos ni por el voto, sino que nos decantamos por solicitarle a la señora portavoz del Grupo Popular que lo que debería hacer es retirar esta moción, retirarla. En primer lugar, por demagógica, totalmente. Es decir, la moción habla de equiparar este impuesto entre comunidades autónomas. Pero ¿quién es Extremadura para equiparar este impuesto a otras comunidades autónomas? Por Dios, tendrá que ser el Estado, que es el que tiene esa capacidad de regular o de establecer una armonización para todas las comunidades autónomas. Yo sí estoy de acuerdo en que esto está generando problemas. Desde que Andalucía anunció su bonificación del 99% también al impuesto de sucesiones, se ha producido el hecho de que residentes en Extremadura han cambiado su residencia a la segunda residencia, en este caso, donde tiene la segunda vivienda, Andalucía. Claro, es que esto genera un problema, efectivamente. Y yo estoy de acuerdo, nosotros estamos de acuerdo que hay que equiparar, pero yo creo que eso le corresponde, por supuesto, al Estado. Yo creo que esta moción se debe también retirar porque, claro, yo creo que también se ha dicho aquí, es una moción absolutamente oportunista. Mira, en la solicitud de convocatoria de pleno extraordinario, el Grupo Popular se atrevió a hacer mención a la familia de enamorar o está presente que lo está pasando. Bien, pues es que eso se hizo a sabiendas que este pleno no podía solucionar nada a esa familia, absolutamente nada. Pero es más, es que lo que pide la propia moción, y el petitum, la propuesta de la propia moción, lo que se acuerda de la propia moción, de estimarse por la Junta de Extremadura, tampoco podrá solucionar los problemas de esta familia. Ni la moción, ni este pleno. Ni en este momento nadie podrá solucionar ese problema de la familia. Por lo tanto, es una moción claramente oportunista, que intenta sacar tajada política y electoral pues por cómo han venido las cuestiones y por una situación que todos lamentamos. Y finalmente, pues por lo que ha dicho el señor también Rodríguez Quirós, pedimos que se retire la moción por extemporánea. Ya anunció el señor presidente de la Junta que va a impulsar la bonificación del 99% del impuesto. También, por cierto, ya ha anunciado la reducción del 1% para la renta baja del IRPF y, por lo tanto, es una moción que llega tarde. Nada más, gracias. Señora Benicio. Gracias. A ver cómo me organizo yo para poder dar respuesta a todo lo que se ha dicho aquí. En primer lugar, le digo, señor Rodríguez, que mi grupo no va a retirar esta moción. No es extemporánea. Si hubiera venido al pleno, al primer pleno que se realizó cuando la presentamos, no hubiera sido extemporánea. No es extemporánea porque en el momento actual se están consensuando, se están negociando los presupuestos. No es extemporánea porque por mucho que el señor Vara haya dicho que se va a bonificar, todavía no se ha visto eso reflejado en un documento oficial que nos garantice que eso se va a llevar a cabo, porque les recuerdo que además los presupuestos se tienen que aprobar. Pero lo que sí sabemos es que cuando esta moción se debatió en el Parlamento, y con eso le doy respuesta también al señor Carreño, perdón, cuando se debatió en el Parlamento, el PSOE y Izquierda Unida la votaron en contra. Si se hubiera votado a favor, esa habría sido ya una ley que hubiera recogido lo que nosotros recogemos hoy aquí en esta moción. Nos acusa, nos acusan de querer aprovecharnos de los problemas que puede estar pasando una familia de Navalmoral. No, mire usted, sabemos que los problemas que tiene esa familia tienen difícil solución si es que la tienen. Lo que queremos evitar es que otras familias de Navalmoral y de Extremadura se vean en la misma situación que se están viendo esos vecinos nuestros. Señor Cuevas,
vaya buena defensa que ha hecho del PSOE y de la Junta de Extremadura. Chapó. Chapó. Acusa a la sociedad extremeña de desconocer el impuesto. Creo, si no recuerdo mal, que ha dado un dato que no es el correcto. En 2015 estaban exentos 600.000 euros y esa exención la propugnó, la llevó a cabo el señor Monago. En 2016, gobernando ya el Partido Socialista, esa exención pasó de 600.000 a 300.000 euros. Si no recuerdo mal las fechas, pero creo que no las recuerdo mal. Nos ha dado una tremenda lección jurídica, desde luego. Pero mire usted, no consideramos que esta moción sea ni irresponsable ni temeraria. Usted ha dicho que solamente el 5%, y ese dato también lo tenía yo, de los extremeños pagan el impuesto. Ahora bien, ese 5% supone, según el señor Carreño, 37 millones de euros al año. O sea que se pagan impuestos de sucesiones en Extremadura. 37 millones de euros al año. El señor Carreño ve un problema a ver de dónde salen esos 37 millones si se quita este impuesto. Pues mire, yo le he dicho en mi primera intervención que el Estado va a transferir a la comunidad autónoma 80 millones de euros más en los presupuestos de 2018. Creo que se puede enjugar esa pérdida de ganancia. Estamos hablando de una moción que no recoge solamente una bonificación en el impuesto de sucesiones y de donaciones. Estamos hablando también de una moción que recoge una reforma fiscal. Porque, como bien ha dicho, los extremeños somos de las comunidades autónomas que más alto tienen el tramo del IRPF en la declaración de la renta. Uno de los más altos de España. Curiosamente, en una comunidad autónoma con el mayor índice de paro, señor Cuevas, en eso coincido, y con la menor renta per cápita media. Ahora estoy hablando de Extremadura. No es extemporánea, no es electoralista, se lo aseguro. ¿Es una ley nacional? Sí, es cierto, es una ley nacional. Es el Estado el único competente para quitar esa ley, para abolir esa ley, para derogar esa ley, pero no olvidemos que las comunidades autónomas tenemos la capacidad de poder subsanar, aliviar de alguna manera lo que los ciudadanos tienen que pagar por culpa de esta ley. Y por eso estamos pidiendo que Extremadura, al igual que otras comunidades autónomas, bonifique estos impuestos hasta el 99%. Porque miren ustedes, y lo ha apuntado el señor Rodríguez, hay muchos extremeños que cuando otras comunidades han hecho estas modificaciones y han subvencionado este impuesto, se han trasladado a otras comunidades autónomas. Yo tengo un dato de la Comunidad Autónoma de Madrid, que son 5.000 extremeños los que se han ido a Madrid. ¿Y qué pasa? Dejan de pagar en Extremadura el impuesto de sucesiones, lo van a pagar en Madrid, que lo tienen bonificado al 99%. Pero es que además dejan de pagar en Extremadura el IRPF, el IBI, todos los demás impuestos. Pero es que además de la circunstancia, y esto no es un dato que diga yo, sino que es un ejemplo que puso la Junta de Extremadura, una persona, fue un ejemplo que puso la consejera de Hacienda, un extremeño que dejó en herencia 1,5 millones de euros, tributó en Madrid para pagar 400 euros, porque así pagaba mucho menos. Pero ha sido atendido en el SES, porque finalmente sigue viviendo en Extremadura, más de 100 veces. O sea, paga los impuestos fuera, ya no solo el de sucesiones y el de donaciones, sino todos los demás impuestos que todos los ciudadanos pagamos. No solo no paga los impuestos, sino que encima se beneficia de los servicios. Pues señores míos, estamos haciendo un pan como unas tortas. Flaco negocio estamos haciendo para Extremadura. Eso supone que si además del impuesto de sucesiones y de donaciones subvencionamos o reformamos esa fiscalidad extremeña,
los extremeños no se irían de nuestra tierra. Seguirían cotizando aquí, seguirían pagando aquí sus impuestos, con lo que ya a lo mejor no teníamos tanto problema con esos 37 millones de euros, señor Carreño. A lo mejor ya no teníamos tanto problema. Dice el señor Rodríguez, perdón, estoy esta noche con los nombres buenas. Rodríguez Quirós. Me parecía mucho Rodríguez, así de golpe. El señor Rodríguez Quirós. Que lo vota en contra, pero luego la serie de argumentos que ha dado a mí me han confundido, porque sinceramente estaba dando argumentos a favor para poderlo votar a favor, excepto el tema de los plazos. Y lo vota en contra, señor Rodríguez Quirós, y curiosamente, usted estuvo en la manifestación Stop Sucesiones en Navalmoral de la Mata. ¿En qué quedamos? ¿Está a favor o está en contra? Hay opiniones personales suyas que dicen efectivamente que es un impuesto que debía gestionar el Estado, que debía ser el Estado el que bonificara ese 99% y que luego hiciera el reparto entre las comunidades autónomas. Entonces, ¿está a favor de que se suprima, de que se bonifique, perdón, o no está a favor de que se bonifique? Usted también ha coincidido conmigo en que no estamos hablando solamente de sucesiones y donaciones, estamos hablando también del resto de los impuestos. No es un impuesto para ricos, señor Cuevas, no es un impuesto para ricos. En Extremadura solamente 800 extremeños pagan el impuesto de patrimonio. Ese sí que es un impuesto que pagan solo los ricos, que tienen que tener a partir de no sé qué cantidad patrimonial para pagar ese impuesto, solamente 800. Pero en cambio hay más de 20.000 extremeños que cada año pasan por caja para pagar el impuesto de sucesiones. ¿Esos 20.000 extremeños también son ricos? Yo creo que no. Yo creo que no. Poco o mucho, 20.000 extremeños pagan por un impuesto, por tener unos bienes o recibir unos bienes en herencia, unos bienes que sus padres han pagado, por los que han cotizado, por los que han pagado impuestos, que en muchas ocasiones incluso esos bienes proceden de herencias anteriores que ya han pagado también el impuesto de sucesiones. O sea, estamos grabando un bien por doble, por triple, por cuádruple o por quíntuple vez. ¿Eso es justo, señor Cuevas? ¿Eso es justo, señor Quirós? ¿Eso es para llevar a una abstención? ¿Eso es para pedir que retiremos esta moción, señor Rodríguez? Considero que no. Muchas gracias. Señor Cuevas, supongo que quiere intervenir, ¿no? Voy a intervenir. Vale, dale, dale. Pero... brevemente, por favor. Sí, como siempre. Pero creo que he generado aquí un caos bastante importante. Vamos a ver. Voy a tratar... Es broma, es lo que tenga que tratar. Vale, vamos a ver. Bien. He escuchado varias veces que este impuesto es injusto. Los impuestos tienen un enorme componente ideológico, como cualquier otra cosa. Decir que este impuesto es injusto cuando se ha demostrado que solo un 5% pagan 40 millones, 80, lo que sea. Un 5%, lo que viene a decir es que eso no es injusto, cuando un 95% de la población no paga. Insisto en que los impuestos tienen un altísimo componente ideológico. Miren, cuando desde el Estado se grava un impuesto injusto, injustísimo porque es indirecto, como el del IVA, y se le grava con un 21% a la factura de la luz, a la factura del agua, artículos de primera necesidad, alimentación, a las compresas, y se grava con un 4% la compra de yates de lujo o de un Picasso, se está utilizando un componente ideológico, está diciendo claramente quién tiene que pagar y quién no. Cuando se descubre a una enorme cantidad de patriotas que evaden impuestos, que se lo llevan fuera y se les descubre y se les hace una amnistía fiscal para que paguen un 4%, se está utilizando un altísimo componente ideológico. Se está diciendo quién tiene que pagar y quién no tiene que pagar. Este impuesto no puede ser injusto en base a que el que paga es el mismo que pagaba en el siglo XVIII.
Claro que tiene que pagar un heredero y el siguiente, porque es un incremento patrimonial. Y lo que se graban son los incrementos patrimoniales. Es decir, no ha cambiado nada entre siglos. Lo único que ha cambiado es que, sorprendentemente, la sociedad ve este impuesto como algo que le resulta oneroso o perjudicial, cuando la realidad indica clarísimamente que no. La realidad que dicen ustedes, por Dios, es que lo están diciendo ustedes. Tributación autonómica, medidas de 2017. Si es que lo están diciendo ustedes, ¿cómo se puede defender lo indefendible? ¿Es que este impuesto no puede ser injusto? Y claro que Izquierda Unida no lo va a apoyar en la vida. Por supuesto que no, porque nosotros tenemos un altísimo componente ideológico, que es diametralmente opuesto al suyo. Yo cuando estuve con Antonia Cerrato y con Rosa Salcedo, que están en lo más alto de la cúspide de la tributación extremeña, me dejaron caer una información que a mí me dejó helado. Veo que ustedes ya la conocen. Y es que en el borrador de los presupuestos del año 2018 de la Junta de Extremadura se contempla una reducción del 99% independientemente del patrimonio a heredar, independientemente del patrimonio del heredero. Eso es injusto. Eso choca frontalmente con el artículo 31 de la Constitución. Les recuerdo que somos todos muy constitucionalistas, o al menos eso veo en la tele. Eso es injusto. Pero es que además, ¿qué va a suponer eso? Está hablando usted de 80 millones que va a ceder el Estado, que probablemente ya estarán invertidos en algo, gastados. Pero es que no es así como funcionan las cosas. Lo que va a suponer es algo que ya avisaban los técnicos de Hacienda hace muchos meses. Decían, ojo con eliminar impuestos de sucesiones. ¿Por qué? Porque va a favorecer, sobre todo, al 0,7% de la población, es decir, a las rentas más altas. Y va a perjudicar al 76,4% de la población, a los que ingresan entre 6.000 y 60.000 euros anuales. Díganme todos ustedes a qué grupo pertenecen, al del 0,7 o al del 76,4. Todos pertenecemos al del 76,4. ¿Por qué va a ser más perjudicial? Porque esa merma de ingresos, y ya me dijo Antonio hace rato, que esa merma de ingresos iba a ser con carácter neutro. ¿Y qué significa un carácter neutro? Que lo que no se ingrese por ese 5% de millonarios, de ricos, los voy a llamar ricos. Un 5% claro que le voy a llamar rico, una y otra vez. Lo que no se ingrese por ese concepto se tiene que ingresar por otro. ¿Y cuál es el otro concepto que va a aumentar? Pues insisto en que ya lo decían los técnicos de Hacienda, que los vendían, ojo con eliminar ese impuesto. Se va a subir por parte de la comunidad el tramo de IRPF, que ya es alto, se va a subir el impuesto de patrimonio, que no solo pagan las rentas muchísimo más altas, y por parte de los ayuntamientos se va a subir el IBI. Y por arte de birlibirloque, estos impuestos que pagaban ese 5% los vamos a acabar pagando el 95%. El 95% vamos a pagar los impuestos que les correspondían a los más ricos. Ante lo cual, yo solo puedo decir ole, ole y ole. Gracias. Señor Rodríguez. Sí, vamos a ver, lo primero. Yo voto en contra por extemporánea. Me explico. Si ustedes mañana traen una moción sobre construir unas pistas en el campo Arayuelo, la votaré por extemporánea y votaré en contra, porque ya están hechas. Es que es así de sencillo. Y eso no quiere decir que yo esté en contra de la supresión de este impuesto, porque yo sí que estuve en la manifestación, cosa que usted no estuvo. Y eché de menos a todos los concejales de esta... Algunos no podían asistir porque sí que es cierto que había un Consejo Económico Social, pero ya que este pueblo no es muy dado a manifestarse y a sacar a 1000 y pico personas a la calle, sí que eché de menos a ciertos concejales que hoy están defendiendo una moción que digo que no por extemporánea. Y aparte de que digo no por extemporánea, porque no está bien fundamentada, porque nada dice su grupo de los 6 meses, que es, repito, el gran cáncer que tiene el impuesto de sucesiones en esta comunidad, y nada dice, ni se articula ningún instrumento para acoger y abordar esos casos sangrantes en los que hay familias que no pueden hacer frente a ese impuesto. Y ya aprovecho y digo que no son impuestos de ricos, que a una persona que tenga que pagar un impuesto de sucesiones es simplemente 5.000 euros, por ejemplo, si está en el paro, no lo puede pagar. Y por supuesto no puede dar su vivienda habitual para pagar ese impuesto, porque sí que es cierto que va contra el artículo 31. Pero le repito, estoy muy a favor de todas las bonificaciones que se hagan con el impuesto de sucesiones. Lo que estoy en contra de esta moción, porque es extemporánea
y porque está mal construida y pide realmente lo que ya ha marcado el PSOE en Mérida. Muchas gracias. Señor Muñoz. Señor breve. Señor Cueva, yo creo que se está liando con la lucha de clases. Es un impuesto injusto, pero ya no porque ya sea de rico o no sea de rico, que es cierto que no es de rico, como va a decir el señor Quirós, sino es injusto porque un extremeño no tiene por qué pagar un impuesto que los madrileños no pagan. Desde luego. Entonces, si el artículo 14 de la Constitución dice que todos somos iguales ante la ley, pues vamos a ser iguales también con los impuestos. Esto es un impuesto que se debe abordar desde el gobierno, pero si no se aborda por dejadez, me parece bien que se aborde desde las comunidades. Por lo tanto, es injusto porque no se paga igual en todas las comunidades. Y no voy a decir nada más. Sí, señor Carreño. Sí. Nada, un segundo. Solo referirme, se le rodice a los 80 millones. 80 millones suman a los 37. No quite ni un céntimo. Nunca. Gracias. A usted. Señor Rodríguez Jiménez. Gracias. Bueno, a la vista que el Grupo Popular ha decidido no retirar la moción, y a la vista y fundamentalmente de la decisión de la Junta que ha tomado de impulsar la bonificación del 99%, nosotros nos vamos a abstener, y nos vamos a abstener fundamentalmente porque la exposición de motivos es un cúmulo de propósitos que, como ya que la exposición de motivos va a quedar reflejada en el acta, pues yo me voy a permitir el lujo de hablar de esa. Considero, hay más de propósito, pero fundamentalmente no. En primer lugar, se dice en la exposición de motivos que hay, o bueno, de alguna forma hay continua referencia a la Junta de Extremadura. En cambio, la Junta de Extremadura, claro, es el demonio, pero no hay ninguna referencia, como ya he dicho en la primera intervención, a la ley nacional, que es la que dice que hay que pagar este impuesto. Yo lo vuelvo a decir porque es que esa es la realidad. Pero es que tampoco se hace ninguna referencia a la única institución que puede modificar este impuesto, que es la Asamblea de Extremadura. Que, por cierto, el PSOE no tiene mayoría. Efectivamente, son los parlamentos, los congresos los que cambian las leyes. Y se da una circunstancia en este pleno. Si el señor Cueva, yo creo que no ha sido, nunca ha tenido la opción de cambiar leyes, pues no ha sido nunca diputado, ni en ningún parlamento, ni el señor Rodríguez Quirós, ni el señor Carreño, ni el señor Muñoz, aunque se nota que tiene ganas. Yo tampoco, por supuesto, pero se da la casualidad de que precisamente quien ha firmado esta moción es la única persona en este pleno que ha tenido capacidad para modificar un impuesto, que es la que ha sido diputada durante los años 2007 a 2011 en la Asamblea de Extremadura. Y dirá la señora Rocío, claro, ¿qué iba a hacer yo en esos años si había mayoría absoluta del Partido Socialista? Bueno, pues por curiosidad también he entrado a ver las iniciativas de la señora Rodicio referente a este impuesto. He acabado rápido. De las 51 iniciativas de la señora Rodicio, ninguna sobre el impuesto de sucesiones. Y me dirá la señora Rodicio, claro, es que había otras personas en mi grupo parlamentario que tenían esas competencias. Y efectivamente he mirado las competencias del grupo parlamentario y no hay ninguna iniciativa del Grupo Popular en 4 años que hiciera referencia al impuesto de sucesiones, señor Rodicio. Ninguna. Claro, ahora es muy bonito venir aquí a pedir algo que no se ha pedido en unos años que, por cierto, podrían haber ayudado bastante a dicha familia. Bueno, el segundo despropósito. Y es que me veo en la obligación moral de desmentirlo, porque dice que el señor Monago abordó 2 ambiciosas reformas que aliviaron el esfuerzo de los extremeños. Voy a decir cuáles fueron las 2 reformas. La primera, la aprobación del canon del agua o canon de saneamiento. A 6 € mínimo cada factura para cada morado, cada 2 meses. Ahí no tiene nada que ver, como ha dicho el señor Cueva, ni renta, ni patrimonio, ni absolutamente nada. Segunda reforma fiscal del señor Monago, subir el céntimo sanitario al máximo histórico. Y mientras aprobaba estas 2 cuestiones, le metió mano a la sanidad con 200 millones de euros que de aquellos barros de todo. Pero vamos a hablar de la modificación del impuesto de sucesiones de 2015. Claro, es que la moción habla de reforma, como si hubiera sido creada o reflexionada o impulsada por el gobierno de Monago en aquel entonces. Y nada más lejos de la realidad. Las bonificaciones que se produjeron en el 2015
se produjeron porque fue una condición sine qua non del PRESCRE para apoyar la ley de acompañamiento a los presupuestos generales del Estado. No fue una reforma ideada, fue una cuestión que impuso el PRESCRE, ya que Izquierda Unida lo quedó tirado el último año a la ley de acompañamiento. Y además, esa modificación es un incumplimiento, por decirlo de alguna forma, la formalización de un incumplimiento del señor Monago, que en 2011, lo tengo aquí, en su programa electoral venía a suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones, lo cual no se produjo. En fin, ahora el PP está haciendo campañas por toda Extremadura, con sus folletitos y demás, pero cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo, no lo hicieron. Por lo tanto, de demagogia y de falsedades, ninguna. Por lo tanto, viendo esta exposición de motivos, nosotros no teníamos ninguna alternativa a votar a favor, por lo tanto no vamos a hacer. Gracias. Señora Rodríguez. Bien, pues gracias de nuevo, señora presidenta. Señor Cuevas, mire, estoy harta de que cada vez que se debata cualquier punto, usted saque a reducir los que evaden impuestos, la corrupción, etcétera, etcétera. Mire usted, señor Cuevas, nosotros somos los primeros que decimos a por ellos, a por ellos. Además, a por ellos. Que se les juzgue y se les aplique la ley con todo su peso. Sí. Así se lo digo, señor Cuevas. ¿Eso justifica que no podamos presentar en este pleno una moción para la que pedimos el apoyo de todos los concejales de este pleno como representantes de los ciudadanos de Navalmoral? No, mire usted. La moción, además, señor Cuevas, contempla la negociación para la reforma fiscal y, lógicamente, a la baja, no al alza. Mire, usted ha tenido mucha suerte de que le hayan enseñado un borrador de los presupuestos regionales, ha tenido mucha suerte. No sé si es que quizá porque está más cerca del grupo parlamentario, que parece ser que va a aprobar dichos presupuestos con el partido de gobierno. Porque es que el grupo parlamentario del Partido Popular tiene un documento tan de mínimos, que difícilmente podemos saber si esa promesa del señor Vara se va a contemplar en esos presupuestos o no. Señor Rodríguez, cierto es que quien tiene capacidad para modificar el impuesto es la Asamblea de Extremadura. Lo podían haber pensado cuando se llevó a debate esta moción y ustedes la votaron en contra, en la Asamblea de Extremadura. Al no acabarse ahí, se puede hacer exactamente igual que lo ha hecho la Junta de Andalucía, con una ley de acompañamiento a los presupuestos, que es como parece ser que se va a hacer. Y digo parece ser porque, insisto, no tenemos datos de qué es lo que se está negociando ni cómo son esos presupuestos regionales para el año 2018. Los 4 años del gobierno del PP, señor Rodríguez, le recuerdo que fueron los años más duros de la crisis que ha afrontado este país. Estamos hablando de 4 años por 32 que lleva gobernando el Partido Socialista, que nunca han bajado los impuestos, que siempre los han subido. Gracias. Gracias, señora Rodríguez. Me gustaría hacer un repunte y una pequeña aclaración. Aquí se han dicho muchas cosas en las que yo no voy a entrar a debatir, porque evidentemente todos tenemos nuestros argumentos, aquí se sacan, pero sí que hay cosas que se acaban de decir, y voy a empezar por lo último. Si el PSOE ha estado gobernando 32 años y el PP son 4, por algo será. Y cuando hemos vuelto a gobernar, por algo será también. Usted sigue hablando de los presupuestos de la comunidad autónoma como si el Partido Popular no los conociera, y a mí me consta que sí los conoce porque de hecho se están debatiendo, señora Rodríguez, o sea que no faltemos a la verdad. Cuando Izquierda Unida les apoyaba durante esos 4 años tan durísimos, aplaudían a manos abiertas y se reían en las piezas. No sé por qué ahora critican tanto apoyos o no apoyos, que yo no he visto apoyo ninguno del señor Cuepa al PSOE en su argumentación, pero bueno, es muy difícil, aquí cada uno se acuesta y se levanta con quien quiere y es lo que ocurre, que la política hace extraños compañeros de cama. En cuanto a que se ratifique o no se ratifique la propuesta del señor Vara del 99% de bonificación en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, depende de lo que se vote también, es decir, en su mano está votar a favor. Porque como bien sabe, el Partido Socialista no tiene mayoría absoluta en la Asamblea de Extremadura, o sea que espero que el Partido Popular, de ejemplo de lo que está pidiendo aquí hoy, no, déjenme hablar, por favor, que yo no la he interrumpido. Y esperemos que así sea, claro, porque luego a lo mejor a los que quedan vendidos son a los que se rompen la cara aquí en los plenos,
los ayuntamientos, mientras que la Asamblea, pues los focos, los flashes y las alfombras rojas nos protegen. Pero insisto, y a colación de eso de que se puede aprobar o que no se puede aprobar porque todavía no están aprobados, exactamente igual que los 80 millones que usted dice que van a venir a Extremadura porque los presupuestos generales del Estado todavía no están aprobados. Y también le recuerdo que el señor Rajoy no tiene mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. O sea, que no dé por hecho lo que le interesa y ponga en duda lo que le interesa menos. Es decir, estamos iguales. Esto es unas tablas. Hay que confiar en que se llegue a consenso, que yo creo que así será, pero no me justifique lo de que no se va a aprobar o ponga en duda lo de los 99, porque entonces yo le puedo poner en duda lo de los 80 millones que van a venir a Extremadura. Cosa que por otro lado me extrañaría, porque da la casualidad de que durante los gobiernos de Rajoy esta comunidad autónoma ha dejado de recibir muchísimo dinero, muchísima infraestructura y muchísimos derechos que se nos coartan. De hecho, el día 18 vamos a Madrid, por lo menos algunos. No habiendo más que decir, se pasa a votar. El dictamen es favorable. Les recuerdo que se vota a favor o en contra del dictamen. ¿Votos en contra del dictamen? ¿En contra? 2. ¿Abstenciones? 8. ¿Votos a favor? 7. Pues por 7 votos a favor queda aprobada el punto número 4 del orden del día. 3 minutos. Punto número 5 del orden del día, moción del Grupo Municipal Socialista para la instalación de una oficina permanente de tramitación de DNI en Navalmoral de la Mata, Grupo Municipal Socialista, expediente 79-2017, Secretaría. Para la lectura del dictamen tiene la palabra el señor secretario. Sí, un momento, que están los datos, no pasa nada. El siguiente punto del orden del día hace referencia a la moción del Grupo Municipal Socialista para la instalación de una oficina permanente de tramitación del Documento Nacional de Identidad en Navalmoral de la Mata. En la precitada comisión se dio cuenta de la misma y es del siguiente tenor literal. El proceso de obtención y renovación del Documento Nacional de Identidad es un trámite administrativo que todos los ciudadanos estamos obligados a realizar periódicamente. Para ello, acude a nuestra ciudad de un modo discontinuo y claramente insuficiente el equipo móvil de la Policía Nacional encargado de esta labor administrativa. Como muestra de ello, y a pesar de las recientes sesiones 6 de elaboración del DNI que ha tenido lugar en nuestra localidad en los primeros días de octubre, aún hay más de 300 vecinos en lista de espera para la obtención o renovación del documento. Por lo tanto, la demora media que se acerca a los 4 meses, con los perjuicios que esto conlleva para muchos morados que deben aplazar importantes trámites o viajes al extranjero o se ven obligados a acudir a Cáceres, Plasencia o Talavera de la Reina para renovar el carnet. Además, el retraso en la atención de los documentos nacionales de identidad electrónico provoca a su vez dificultades para el acceso a las nuevas formas de comunicación y la posibilidad de realizar numerosos trámites administrativos a través de Internet. Acercar la administración pública a los ciudadanos es un objetivo prioritario de los ayuntamientos y gobiernos autonómicos, más teniendo en cuenta que nos encontramos en la segunda provincia más grande de España. Tampoco hay que obviar que Navalmoral de la Mata cuenta con 17.247 habitantes, INE 2016, y que junto a su zona de influencia completa unos 56.971 habitantes,
en una comarca de la que es verdadero centro administrativo y punto de acceso principal y más próximo a la administración pública en múltiples sectores. Sería muy necesaria, por tanto, la instalación de una oficina administrativa que se encargue de la tramitación y renovación de documentos como DNI y pasaporte. Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos. Instar al Ministerio del Interior, a la Delegación del Gobierno de Extremadura y a la Subdelegación del Gobierno de Cáceres a que instale una oficina permanente de tramitación del DNI en Navalmoral de la Mata. El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, dentro del principio de máxima colaboración institucional que rige en todas sus decisiones, estaría dispuesto a proveer un espacio adecuado para esta oficina si la Administración del Estado la dota de personal y de medios suficientes. La Comisión de Hacienda, con los votos a favor de los componentes del Grupo Socialista, 4 del representante del Grupo Independiente por Navalmoral, 1 del representante de Extremeños, 1 del representante de Ciudadanos, 1 y las abstenciones del Grupo Popular, 3 y del representante de Izquierda Unida, los Verdes, 1, acuerda dictaminar favorablemente la moción. Navalmoral de la Mata, 6 de noviembre de 2017, el secretario de la Comisión. Gracias, señor secretario. Señor Rodríguez. Yo sé que ha renunciado al tercer turno de palabra, pero... Bueno, nada, simplemente la moción no pretende otra cosa que mejorar el servicio, que es un servicio que se está ofreciendo actualmente. De hecho, hoy están otra vez aquí en Almoral, es un servicio que se hace muy esporádicamente, que efectivamente está provocando pues algún perjuicio a los ciudadanos en Almoral. Es verdad que cuando vienen los agentes de la Policía Nacional hacen un trabajo encomiable, pero yo creo que, dada la circunstancia, en Almoral se merece una oficina permanente. Y quiero aclarar que cuando se solicita una oficina permanente no se está hablando de que estén aquí 40 horas a la semana, sino que dentro de su organización, en la que por supuesto no queremos entrar, puedan tener unos días o un día establecido a la semana o como fuere, con que nos dé una cierta seguridad a la hora de que los ciudadanos puedan renovar su documento nacional de identidad. Nada más, gracias. Señor Cuevas, ¿se ha quedado sin palabras? ¿No? ¿Sí? Pues que entonces es un pelín más caótica de lo que pensaba. Quiero decir, yo tenía intención de apoyarla porque no lleva a ningún sitio. Quiero decir, yo creo que no se va a conseguir nada, evidentemente. Ya se solicitó, digo lo que pienso, sinceramente, ya se solicitó en su día que se implantase una comisaría de policía y se rechazó por parte del Ministerio. Pero yo pensé en un principio que lo que solicitaban era una oficina permanente en la que iban a venir 2, 3, quienes tuvieran que atenderla durante toda la semana, durante las 40 horas. Entendí eso. Claro, si no se le solicita realmente las 40 horas, va a ser sencillamente caótico. No sé cómo se va a plantear eso, cómo se va a informar a la gente si te dicen vengo mañana, vengo pasado. Es que no sé cómo... Ahora mismo ya estoy en duda. A ver si me la aclaráis. Señor Rodríguez Quiroz. Sí, apoyarla, pero por cuestiones lógicas. Lo primero por la cantidad de habitantes que tiene Navalmoral, no solamente los censados, sino también por la zona de influencia que supera los 50.000. Y también por su situación geográfica y como cabeza de comarca creo que sí que es necesario tener esa oficina. No entro si 40 horas semanales o 20 horas semanales, pero sí que es cierto que estén de continuo y que la gente sepa dónde ir para renovarse su DNI, nada más. Gracias. Señor Muñoz, intervenir. Gracias. Sí que es cierto, me queda igual. Yo creía que nosotros creíamos que iba a ser una oficina permanente, ya sea una o dos personas, pero que esté en la jornada completa y que esté siempre. Es algo que es evidentemente necesario porque es un servicio que se presta no solo al pueblo, sino a toda la comarca y comarcas vecinas que por proximidad vendrían aquí. Y sería interesante el tener la oficina permanente, el que estén todas las horas y ahí solicitamos la aclaración. Lo mismo ahí tenemos que entrar, pero en principio la apoyamos y solicitamos eso, que sea jornada completa y que todos puedan venir, saber dónde ir y que se acelere el tema. Sí, claro, ya que lo han pedido, más que nada por nada, ¿no? O lo vas a aclarar, ¿no? Pues entonces luego lo aclaras.
Es que yo creo que tiene que ver con la capacidad organizativa de lo que es la Policía Nacional. Nosotros no podemos decirle y establecerle, lo que le vamos a instar es que la ponga. Luego, luego ya se hablará. Señor Carreño, señora Miguel. Gracias, señora presidenta. Para nosotros es muy grato y seríamos mucho más si efectivamente se llegara a poner, porque es un tema que hace muchísimo tiempo que se habla, no se ha pedido ningún pleno, pero sí en el pueblo pues se ha pedido, hemos hablado, y es un tema muy interesante, porque aunque vienen y se nos atiende muy bien a todas las personas de Navalmoral y de fuera que vienen a hacerse estos carnets, pues sería mucho mejor y más eficiente de que tuvieran, que si podía ser al tiempo completo de la semana, mucho mejor, pero si son 3 días a la semana, tampoco sería malo, tampoco sería mala idea, porque ya los moralos sabían que 3 días a la semana podían, no pensando que hoy han estado aquí efectivamente día 9 y las noticias que yo tengo que vienen otra vez a último. Si tuviéramos, esas son las noticias que me han dicho a mí, porque he preguntado para una persona. Entonces, pues si fuera por ejemplo, pues 3 días a la semana seguro, ya la gente no tenía que estar diciendo pues va a ser este mes, va a ser al otro, pero por supuesto lo que nos gustaría es que tuvieran al 100% en la oficina de Navalmoral. Por eso lo vamos a apoyar a favor, porque creemos que es muy interesante y que ojalá lo consiguiéramos. Gracias. Señora Rodicio. Sí, gracias. También anuncio que vamos a cambiar el sentido del voto de la comisión, vamos a aprobar esta moción, pero como al resto de mis compañeros me han surgido algunas dudas, una de ellas viene en cuanto a los datos que se ofrecen en la exposición de motivos de las 300 personas que están en lista de espera, si ese número de personas es algo coyuntural después del verano, porque a lo mejor el verano no han venido, o si esta lista de espera ocurre durante todo el año. Es una de las dudas que tenemos, no sé si tendrán ustedes los datos o no, me imagino que sí, puesto que la gente se apunta aquí en el ayuntamiento. Tenemos una duda, y es que mirando en la página web del Ministerio del Interior se recoge que el DNI solamente se expide en España en las comisarías de policía habilitadas. Entonces yo no sé hasta qué punto se puede establecer este tipo de oficinas permanentes o semipermanentes o en el sitio que sea. Sí que también, porque a mí me pasa como al señor Cuevas, cuando preparamos los plenos buscamos información y el señor Google es un chivato que nos cuenta muchas cosas. Hay varios ayuntamientos, varios municipios que han pedido esto mismo que hoy pedimos aquí. No sé, por ejemplo, por además de las Juanes Sardinas, el pueblo del que procedo, en Lalín, se solicitó en 2004, se solicitó en Fraga, en Colmenar Viejo, en Valdemoro, pero no he conseguido encontrar los resultados de esas gestiones. En algunos casos la gestión se hizo a través de una moción presentada en pleno, en otros casos se hizo a través de gestiones directamente del alcalde con la delegación del gobierno, incluso con el ministerio. Sí que me ha archivado Google que Zafra lo ha conseguido, que Zafra la tiene, y se vanagloriaban diciendo que por fin Zafra y su zona, que abarcaba como unos 70.000 habitantes, iba a tener esa oficina después de un largo periodo de gestiones. Y yo me pregunto, lo mismo que yo he buscado esa información, me imagino que ustedes también la habrán buscado, ¿han contactado con el Ayuntamiento de Zafra? A lo mejor sería interesante porque, sabiendo los pasos que han dado ellos, a nosotros nos facilitaría el trabajo y a lo mejor esas gestiones no serían tan largas. Hombre, lo ideal, yo vuelvo a decir, lo ideal sería que hubiera una comisaría de Policía Nacional. Navalmoral sabemos que no tiene los 20.000 habitantes, pero sí que tiene una serie de circunstancias que podrían hacer viable que existiera esa comisaría, como puede ser pues no sé, el ámbito de influencia de Navalmoral, que como han dicho son más de 50.000 habitantes, el alto índice de extranjeros, etcétera, etcétera. Y no sé, la última pregunta es si antes de traer esta moción se ha hecho alguna gestión, bien con la subdelegación del gobierno o con la delegación, para saber por lo menos qué capacidad de esperanza podemos tener en que se tenga esa oficina aquí en nuestra localidad o no. Nos parece una buena iniciativa, como dicen en la exposición de motivos, va a evitar que los moralos y los pueblos de nuestro entorno tengan que desplazarse más kilómetros, con la imposibilidad para algunas personas que tienen problemas de movilidad, y si realmente esas listas de espera son así a lo largo de todo el año, pues eso las eliminaría seguramente. Gracias. Gracias, señora Ruiz. Señor Rodríguez Jiménez. Sí, gracias, señor presidente.
En primer lugar, pedir disculpas por la crisis que han podido provocar mi intervención anterior. Yo creo que, vamos a ver, no nos volvamos locos, la moción pide una oficina permanente, está claro. Lo que yo creo que es una reflexión lógica es que lo importante es que pueda haber una oficina para solventar pues esa demanda, pero ¿quiénes somos nosotros para meternos en la organización de la Policía Nacional? Que ellos verán cómo lo pueden satisfacer en este caso la demanda. Ya contestando al señor Rodicio, es verdad que quizás sea el punto de menos lista de espera y que ha habido cuando se redactó la moción. Estamos hablando que en septiembre, después del verano, había unas 700 personas inscritas y que a raíz de las 6 sesiones que hubo en finales de septiembre e inicio de octubre, pues se trabajó en unas 400 personas. Por lo tanto, hemos estimado que esas 300 personas es lo que puede ser residual cada vez que se produce una renovación. Yo, desde mi punto de vista, lo tengo que decir, yo creo que 5 días a la semana me parece excesivo, creo que sería, digamos, sobredimensionado, pero sí que es verdad que por lo que nos han comunicado, en este caso, los propios contactos que tenemos a raíz de estas intervenciones de la Policía Nacional, puede ser una fórmula. Una fórmula para que Navalmoral pudiera tener una oficina que nos diera seguridad también a nosotros, porque se da la circunstancia que en este ayuntamiento se nos requiere muchísimas veces para dar información, que obviamente no somos capaces de dar, y yo creo que lo mejor es que pudiera haber una seguridad para los ciudadanos, que pudieran hacer su planificación en función de la necesidad que tenga y los tiempos que necesite para la obtención del DNI. Efectivamente, señor Rodicio, las gestiones han sido verbales con los propios técnicos que se encargan de la tramitación, no a mayor nivel, pero sí que una de las urgencias que nos han transmitido es que oficializáramos de alguna forma esa petición, que a través de este pleno, y si efectivamente por lo que veo va a ser favorable, pues lo utilizaremos para proceder a los contactos oportunos con la delegación del gobierno. ¿Más intervenciones? Sí, señora. Creo recordar que al principio de instalarse ese servicio aquí, es decir, que vinieran periódicamente a renovar los DNIs, los DNIs, tenían unos días fijos, yo no sé si el secretario lo recordará, tenían unos días fijos que eran primeros de mes y a mediados de mes. Luego sí es cierto que empezaron ya a venir cuando ellos decían, llamaban por teléfono que vamos en tal fecha. ¿Saben el motivo por qué lo establecen así, de esta manera, que es algo un tanto caótico, que la gente no sabe si han venido hoy, si van a venir a finales de mes o si van a venir a mediados del que viene? No lo saben. Bueno, no sé si con anterioridad había un protocolo. Desde luego, ahora las conversaciones o las previsiones que ellos tienen es acudir una vez al mes a los meses efectivos y efectivamente cuando ven que hay una lista de espera considerable, meten más sesiones en las visitas. No hay un protocolo, que es una cuestión que también demandamos, más seguridad para que nosotros podamos dar más información al ciudadano. Pues no habiendo más intervenciones, pasamos a votar el punto número 5 del orden del día. Les recuerdo que se vota a favor o en contra del dictamen, que en este caso es favorable. ¿Votos en contra del dictamen? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Pues por unanimidad queda aprobado el punto número 5 del orden del día. Pasando al 6, control de la actividad de los restantes órganos de la corporación. A las resoluciones de alcaldía dictadas desde el 17 de septiembre de 2017 hasta el 15 de octubre de 2017. La conocen los señores y las señoras concejales. B, ruegos y preguntas. Sí, señor Cuevas. Bien, gracias, señora presidenta. Por sexto mes consecutivo voy a hacer una pregunta. ¿En qué estado se encuentra actualmente la elaboración de la parte técnica de la ordenanza fiscal del transporte energético? Y la segunda pregunta es si sabe el gobierno del estado en el que se encuentra de desarrollar en el entorno de la planta de residuos sólidos urbanos. Yo estuve el día 1 y aquello, desde luego, es un auténtico desastre. Está completamente lleno de basura la dehesa, el entorno. ¿Por qué? Porque las vallas son muy bajas, es mucho más elevado lo que son los residuos que tienen allí, y cuando sopla viento es impresionante. Es decir, están todas las encinas, toda la dehesa.
y si, bueno, viendo el estado en el que se encuentra, habría opción de decirle a Urbaser que limpie eso. Es de verdad que está completamente horroroso, horrible. Muchas gracias. Voy a seguir el método de las anteriores porque así no se acumulan y voy dando las respuestas si le parece bien, señora Vázquez. Por sexta vez consecutiva le digo que se ha notificado a la oficina técnica por escrito y la oficina técnica me ha confirmado esa notificación por escrito y esa notificación por escrito está en manos del ingeniero técnico industrial. Por sexta vez se lo digo. Lo que yo no tengo la culpa es que usted que compra zapatos se vaya a la frutería. A ver si me entiende. Creo que las preguntas hay que hacérselas a las personas adecuadas. En cuanto al estado de la dehesa Boyar, pues tomaremos nota, vigilaremos qué está y veremos qué podemos hacer, evidentemente, para conservar el entorno. Ahora sí, señora Vázquez. Muchas gracias, señora presidenta. Es referente a lo del pipicán. Ya sabemos que Urbaser recoge las bolsas, también deben de ser los ciudadanos los que recogen, que los perritos no son los culpables, pero bueno, lo cierto y verdad es que allí están las cacas y que lo que rogamos, nuestro ruego va en el sentido de que se mande limpiar aquello. Que hay un colegio, que hay niños que pueden entrar fácilmente y bueno, que no es suficiente con el servicio de que Urbaser recoja las bolsas, sino que además hay que limpiarlo y hay que limpiar la arena. Segundo, lo que nos alegramos mucho de la apertura del parking, de la chimenea, pero sí rogaríamos que se aceleren los trámites lo máximo posible para que estuviera disponible antes de las Navidades. Y también que vaya acompañado de que se publicite, que se entere toda la comarca que hay disponibles, bueno, el día que estén, evidentemente, que hay disponibles unos aparcamientos, porque eso será también positivo, entendemos, para el comercio. Entonces, bueno, pues que se intente publicitar el día de la apertura. Y algo que nos preocupa muchísimo es el sindicato policial, la denuncia que hace, sí, le envía una carta a la alcaldía, denunciando, sí, asegura que hay carencia de efectivos y que supone un problema para la ciudadanía. El equipo de gobierno contesta que no hay ningún problema y que no se da dicha circunstancia. Nosotros le preguntamos si nos pueden asegurar aquí y ahora que ese servicio está cubierto las 24 horas como manda el reglamento o las ordenanzas municipales. Si nos lo pueden asegurar, porque claro, es contradictorio. Por un lado leemos las manifestaciones del sindicato policial y nos alarma que podamos estar sin policía. Bien, y como último, saber si se están devolviendo el dinero de las plusvalías, porque también se dijo, creo que en una rueda de prensa, creo que fue usted, señor Rodríguez, ¿no? Bueno, creo hace tiempo, ¿no? Que no había solicitud de devolución de las plusvalías. Bueno, pues nosotros tenemos constancia, tenemos escritos, copias de escritos, que sí hay solicitud de devolución de esas plusvalías. Nada más, muchas gracias. Bueno, le voy a contestar a lo que le voy a contestar. De todas maneras, para lo de la devolución de las plusvalías, le tengo que decir a todos los señores y señoras concejalas y a las personas que se encuentran en el pleno que no todos los escritos que se registran en este ayuntamiento llegan al equipo de gobierno, porque no es necesario. Hay algunos que tienen una tramitación directa en cada una de las unidades que componen este ayuntamiento. Es decir, no todo lo que tiene que ver con una vivienda, dependiendo del tipo de licencia que utilice o no utilice, llega a alcaldía o llega al concejal directamente. No todas las demandas van directamente a alcaldía, hay algunas que se derivan directamente a los servicios técnicos y allí se dan su tramitación. Si esas devoluciones existen, estoy segura de que los servicios económicos de este ayuntamiento se valorarán y se tramitarán, como todo lo demás. En cuanto al escrito del Sindicato Unificado de Policía, he de decirle que yo ya tenía notificación de ese escrito antes de que saliera en prensa, porque se hizo a través de un registro de entrada de este ayuntamiento. El Sindicato Unificado de Policía Local no tiene representación en el Ayuntamiento de Navalmoral porque no forma parte de la mesa sindical, que son CESIF, UGT y Comisiones Obreras. Antes de que saliera en prensa, yo ya había tenido una reunión con ese sindicato y antes de que usted me preguntara, yo ya sabía que me iba a preguntar porque me lo ha dicho el sindicato. ¿Qué chivatos? No, chivatos no, o sea, aquí cada cual... No son chivatos, simplemente es que hay gente que no quiere politizar nada y lo que quiere es solucionar problemas, y de esto se trata, de no politizar y solucionar y hablar. No hay
ningún tipo de problema en la policía. El problema circunstancial que se ha dado es porque hay 4 bajas médicas. Evidentemente yo no puedo prohibir a nadie que se ponga enfermo, ni yo ni nadie. Esa es la circunstancia que hay. Entonces se está reestructurando el cuadrante y se están buscando vías alternativas para hacer eso. Es más, le digo, es una de las policías mejor dotadas, ellos mismos lo han dicho, y mejor planificadas que hay, son 35 personas. También la ley de coordinación de la policía local, que si no la conocen la invito a que se la lea porque es interesante que todos las conozcamos, aprobado hace nada, este verano, en la Asamblea, gestiona, legaliza, reforma, indica cómo se debe hacer la segunda actividad, a partir de qué edad y de qué años de servicio. Eso también influye a la hora de elaborar los cuadrantes, porque si no lo sabe, ya se lo digo yo, la gente con segunda actividad no puede ejercer de patrulla. Esos son los problemas que tiene la policía, pero no tiene problemas dotacionales de personal, simplemente de ajustar el cuadrante. Ya se está solucionando y ya hay esa solución. ¿Que habrá gente que le guste más la solución que otra? Evidentemente, como a todos nos gustan más unas cosas que otras. ¿Que se va a hacer de una manera que sea beneficiosa para quien tiene que ser, lo que en este caso son los agentes de policía, sobre todo la ciudadanía laboral? Por supuesto. Porque tanto el Sindicato Unificado de Policía Local, como el GESIF, como Comisiones Obreras, y como UGT, y como en este caso Concejala de Seguridad Ciudadana, quieren que la cobertura de la seguridad ciudadana en la Balona de Mata sea al 100%. Hay veces que hay 8 agentes de patrulla, o sea que imagínense si se cubren. Ya le digo que es un momento puntual. Es un momento puntual circunstancial, por lo que le tengo que derivar de la ley de coordinación de las segundas actividades, porque hay 4 bajas médicas que eso son totalmente imprevisibles. O sea, yo no puedo prever quién se va a poner enfermo o no. Lo único que espero es que esas 4 personas tengan una pronta recuperación, como no puede ser de otro modo. En cuanto al Pipicán, que no es un Pipicán, es un parque canino, el señor Rodríguez la contestará. Y en cuanto al parking, esperemos que todo el mundo desea que los trámites se aceleren. Sí, respecto al Pipicán, se está produciendo la limpieza, está claro. Sí que hay una cuestión que tenemos que incorporar papelera en los próximos días, y ir mejorando la dotación del parque, lo reconocemos, pero sí que se está limpiando en este caso por la cuadrilla municipal. Y respecto al parking de la chimenea, como se dijo en la comisión, debemos esperar ahora la publicación en el boletín de las tarifas, que son 30 días hábiles, por lo tanto yo creo que vamos a llegar muy ajustados para Navidad, desgraciadamente, pero lo vamos a intentar, como ha dicho la alcaldesa, y por supuesto, aparte del boletín oficial de la provincia que se publicita las tarifas, haremos las labores de publicidad, aunque ya os digo que varias personas se han interesado por las mismas, que han acudido, y yo no sé si fue en rueda de prensa, estamos planteando pues lanzar una prescripción de alguna forma anterior a la tarifa para saber un poco la demanda que puede tener el parque. Gracias. Señora Rocío. Gracias. Un par de preguntas y un par de ruegos. ¿Hay algún motivo por el que no se han desmontado las luces de fiesta desde San Miguel hasta ahora? Son casi 3 meses desde que terminó San Miguel hasta que habría que volverlas a poner, y nos parece mucho tiempo y nos da la sensación como de dejadez, de abandono. Luego la segunda pregunta es reiterar la que acaba de hacer, en este caso la portavoz de Ciudadanos, en cuanto a la policía local. Ya me voy a ahorrar lo de los medios de comunicación, pero la pregunta es si no han considerado que la mejor manera de proteger la imagen de nuestra policía local es que de una vez por todas, tal como se comprometió la alcaldesa, se diera cuenta en este pleno de aquella información que habíamos pedido. En un primer momento usted nos dijo que sí, que se iba a hacer un informe más amplio y que usted misma daría cuenta de él aquí. Al siguiente pleno, cuando le reiteré esa solicitud de información, ya dijo que fuera yo a hablar con el jefe de la policía. Entonces, al hilo de esa pregunta, que es si no es la mejor manera que nos den cuentas de ese informe solicitado, viene el primer ruego, que es, y además quiero dárselo por escrito al señor secretario para que conste textualmente en el acta, que a la mayor brevedad posible, y eso significa ser dentro de, si puede ser,
en el próximo pleno, la alcaldesa, como responsable de Seguridad Ciudadana, presente en este órgano un informe detallado de la organización del servicio de la policía local. Un informe que incluya la plantilla, ya nos ha dicho ahora que hay 35 agentes, los servicios que se realizan, la organización de los turnos, los tiempos de respuesta en función de la gravedad de las incidencias, la relación que existe entre la policía local y los distintos cuerpos de seguridad en Navalmoral, presentes en Navalmoral, que es la Eso ya le Guardia digo Civil. que no puedo decirle exactamente cuál será porque eso es evidentemente confidencial entre ellos dos. Le puedo decir que sí se colabora, pero no en qué movida y en qué momento. Bien, y lo que es un plan detallado de actuación que consideramos que la policía debe tener. Y que lo tiene, y tenía. Pues esa es la información que estamos pidiendo. Y luego, en el último pleno, también planteamos la conveniencia de retomar los actos conmemorativos del Día de la Constitución. Nos respondió que cualquier concejal podíamos solicitar una reunión, bien con el señor Rodríguez o bien con usted. Pero nosotros es que queremos que sean unos actos ampliamente consensuados entre todos los grupos que constituimos esta corporación. Entonces, creemos que sería mejor convocar una junta de portavoces, y la junta de portavoces es usted, la señora alcaldesa, la que tiene capacidad para convocarla. Entonces, dado que estamos ya día 9, a ver si se pudiera convocar lo antes posible. Gracias. En cuanto a la policía local, no voy a entrar en el tema otra vez del informe yo, el informe usted, el informe quién, porque yo creo que ya es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ya que cada uno tiene sus intereses y siempre los va a defender. La buena imagen de la policía local la ofrece su trabajo, no que yo diga aquí o deje de decir. Y que todos la apoyemos. Que no vengamos aquí a sacar tajada política de lo que se pone o no se puede dejar en la policía local. A mí me sorprende que ahora se pidan tantas cosas por escrito, como cuando la policía local nunca ha tenido lo que usted me va a pedir por escrito. No voy a entrar en más materia. No voy a entrar. No, si usted puede venir a lo que quiera, por supuesto, y yo contra su opinión no voy a ir, voy a manifestar la mía y la de mi equipo, la de mi partido político. Insisto, aquí la única que ha atentado, entre comillas, porque la palabra es muy fuerte, contra la imagen de la policía local, poniendo la duda a su buena fe, no es usted, es el minuto 1. Sí, señora Rodicio, pero es mi opinión, le digo que es mi opinión, y no tiene por qué ser la misma que la suya, evidentemente, como en otras muchísimas cosas. ¿Me deja que hable, por favor? Gracias. En cuanto a los actos del día 7, cuando me refería a que cualquier concejal me podía solicitar una reunión, evidentemente era para cuadrar una fecha para que esta alcaldía convocara una junta de portavoces. No era por otra razón. Simplemente, pero bueno, ya vemos aquí la oposición pocas veces propone. Señor Rodríguez, ¿puede contestar usted lo que tiene que contestar? Sí, respecto a las luces de fiesta de San Miguel, no han pasado 3 meses que yo sepa, pero bueno, ha pasado apenas un mes y más, efectivamente. Es verdad que... Bueno, también una cuestión que habrá que reflexionar algún día, es decir, es verdad que tenemos el equipo que tenemos de técnicos y en este caso de trabajadores, y las luces de Navidad, bueno, pues las luces de Navidad, las luces de San Miguel, las luces de Carnaval, etc. Es verdad que en este periodo se ha producido no una anomalía, sino que se está desarrollando, como sabéis, el proyecto ambicioso de renovación del alumbrado público en Navalmoral, que se está realizando muy satisfactoriamente, pero que en este caso los trabajadores están pues haciendo un seguimiento del mismo para que todo vaya bien, y eso efectivamente pues limita el tiempo para otras cuestiones. No sé en el estado que se encuentra en este caso retirar las luces, pero mañana me intereso por ello. Respecto a la Constitución, el Día de la Constitución, es verdad que tenemos planteado un acto, porque sí que nos apetece que sea algo pedagógico este año. Respecto al Día de la Constitución, creo que hace falta hacer mucha pedagogía de la Constitución visto lo visto, y eso es lo que tenemos planteado. Es decir, no hay nada concretado de momento, pero en el momento que tengamos algo más avanzado, por supuesto, pues ponemos en contacto y
contamos. Pues de eso se trata. De eso se trata desde el inicio. Bueno, pues no viendo más temas en el orden del día, se levanta la sesión. Buenas noches.